Hola, ¿cómo están? En esta ocasión queremos hablar sobre lógica matemática, específicamente lógica proposicional en el tema específico, más específico aún, que es el concepto de contradicción lógica. Entonces, el diseño de la clase, contradicción en lógica proposicional y con Python, el objetivo es, que los estudiantes aprendan a identificar y manejar contradicciones en lógica proposicional utilizando Python en un cuaderno Jupyter. Entenderán qué es una contradicción y cómo se puede representar y verificar utilizando herramientas computacionales. La llamamos contradicción siempre a la proposición compuesta cuyo valor de verdad es siempre falso, independiente de los valores de verdad de las proposiciones simples que hacen parte de ella. Entonces se estima como una clase para 2 horas, los materiales pues computadores con el lenguaje Python y editores de cuadernos Jupyter instalados, también la biblioteca SymPy de cálculo simbólico instalada y para la estructura de la clase empezamos con definir qué es una contradicción en lógica proposicional, qué es una contradicción, ejemplos de contradicciones simples, importancia de entender mejor contradicciones en lógica matemática y programación. La preparación del entorno, pues configurar el entorno de trabajo en Jupyter Notebook. Entonces él nos dice instale SymPy. Entonces yo creo que ya ese ya lo tengo aquí instalado. Vamos a ver si funciona. Entonces vamos a importarlo. Entonces para que importe, pues yo simplemente en una línea de código escribo, a mí me gusta más from SymPy import asterisco para importar de manera masiva todas las librerías SymPy. Y cuando nos pone ese 3, porque efectivamente sí está instalado en este Anaconda, Jupyter de Anaconda. Entonces lo tenemos instalado. Luego de que revises de que sí lo tienes instalado, decir los conceptos básicos y ejemplos teóricos, presentación de ejemplos teóricos de proposiciones que son contradictorias, uso de tablas de verdad para identificar contradicciones y empleo de proposiciones contradictorias y cómo se representan en términos de lógica proposicional. Luego en la clase ver la implementación con Python de cómo crear proposiciones lógicas que sean contradicciones y cómo con SymPy determinar el valor de verdad de esas proposiciones. Definición de proposiciones utilizando variables booleanas y ejemplo de implementación de una proposición contradictoria y la verificación de ella. Entonces aquí vemos de que con Python quitamos este delimitador y quitamos esta indentación. Aquí le ponemos quitamos esa parte de todo ese espacio, quitan, que no nos quede ese espacio, y leemos cómo cada una de estas líneas de código nos aporta para efectivamente construir y cambiando esta línea de código con la Y, from SymPy import symbol not and an, queriendo decir que de SymPy vamos a tomar a symbol, a not y an, aunque podemos tomar también implies, implies es para tener implicaciones, y equivalent para tener equivalencias. Entonces aquí va a cortar esa línea para decir y cómo se importan las funciones que para la lógica requerimos. Entonces mordimos not and, la OR también la llamamos, entonces es ORT. Entonces así tenemos la ORT, la conjunción and, la implicación, la equivalencia, la negación, creo que ahí están las 2, 4, 5. Corremos y nos dice que hay no podemos importar a equivalent. Debe ser simplemente, vamos a ver si es sin la S, equivalent, y efectivamente sí, aquí para hacer equivalencias lógicas va sin la S, la única que va en plural es implies. Luego creamos los símbolos para las proposiciones lógicas, P y Q en este caso, a través de la función symbols de SymPy. Entonces aquí corremos esta, control enter, aquí
vamos a ver aquí, control enter, ya la corrimos. Luego creamos las proposiciones a las que vamos a determinar su valor de verdad. Entonces aquí va, para P y no P se crea así, AND evaluado en P y no P. Entonces se utiliza la función AND y la función NOT. La función AND, que es binaria, y la función NOT, que es unaria. Y se crea también la proposición, la conjunción entre Q y su negación. Entonces se crearon en realidad dos proposiciones contradictorias, pues en realidad la misma, definida, utilizando diferentes símbolos para las proposiciones. Y luego creamos las variables contradicción 1 y contradicción 2 para aplicarle el método simplify a esas proposiciones y ver si al simplificarlo eso es equivalente a false, es decir, si cada una de ellas es igual a false. Si nos arroja verdadero es porque efectivamente sí son proposiciones contradictorias. Entonces aquí corto y para imprimir, vamos a correr control enter. Nos dice SP no está definido, así pues es que en realidad estamos utilizando SymPy con la importación from SymPy, y cuando lo hacemos así ya el prefijo SP no se requiere. Entonces ya el prefijo SP no se requiere. Entonces aquí control enter y ahora sí. Y luego imprima. Si nos imprime entonces true y true es porque ambas son efectivamente contradicciones. Entonces le damos control enter y mire que nos dice la proposición 1 es una contradicción y aquí está el true, y la proposición 2 es una contradicción y aquí está el true. Y la visualización de resultados, interpretación de los resultados obtenidos y cómo visualizar la contradicción a través de gráficos o tablas. Entonces él nos va a mostrar que podemos hacer esa visualización con Python. Pues esa visualización él nos muestra que este es el código. ChatGPT nos muestra, quitamos este delimitador y cambiamos a J y quitamos esta indentación que nos entregó ChatGPT, y dice importó de SymPy del módulo Logic, específicamente del módulo Bool Algebra o de álgebra booleana, importó a TrueTable, y aquí ya él le quitamos esta indentación 1, 2, 3, 4, y lo que está haciendo en aquí crea la variable TT que hace que TrueTable se actúe sobre la proposición 1 que tiene proposición P, la proposición simple P, y vuelvas a una lista, y luego con un ciclo con una variable de entrada en TT en esa lista, imprima cada una de las entradas para mostrar de la tabla de verdad cada uno de los componentes de la tabla de verdad. Entonces miren aquí cómo nos da, control enter, y miren que nos da la tabla de verdad. Tiene primero es 0 y luego un 1 y nos dice false y false. Estos simplemente son parece ser que solo índices, y nos está diciendo que la tabla de verdad es que ambas son falsas, queriendo decir que la tabla de verdad nada más tiene dos filas y que ambas son de valor de verdad falso, queriendo decir que efectivamente la proposición 1 es una contradicción. Entonces tenemos una forma que TrueTable entrega es el índice de la tabla, el índice 0 y después el índice 1, para decir primera fila y segunda fila. Y ahora, después de visualizar los valores de verdad cuando tenemos una contradicción, él nos dice que en esta clase también se debe hacer que los estudiantes creen sus propias proposiciones utilizando variables booleanas, identificar y verificar contradicciones en sus proposiciones utilizando SymPy y discutir en grupos sobre los resultados obtenidos. Y las conclusiones, resumir lo aprendido, espacio de preguntas y demás. Y para la evaluación, participará en la actividad práctica, discusión en grupos, capacidad para identificar y verificar contradicciones en proposiciones utilizando SymPy, y la tarea adicional es proporcionar una serie de proposiciones para que los estudiantes identifiquen y verifiquen contradicciones. Entonces aquí va a pedirle esos ejercicios. Entonces aquí aquí está en el diseño. Aquí me faltó como estas dimensiones de la clase, quitarle esa parte, y acá para este diseño de clase
empezar a llenar todas la parte de las tareas y demás para los estudiantes, pero quiero enviarles de una vez la tarea asignada para el tema de lógica en este primer parcial de él. Entonces esa tarea 1, yo le tengo que poner que el curso se llama Fundamentos Lógica, y que el libro es el de Lina Grajales, y la página donde empieza Fundamentos de Lógica para la tarea 1 es en la página 14, donde va a empezar el tema para que usted busque los ejemplos para leer de la parte 1 de este texto, de la parte 1 en ese texto. El número de ejemplos de toda la parte es 27, y se le asignan de lectura a cada estudiante al menos 10 de todos los 27, de tal manera que el curso se enriquezca con la lectura del tema, de todo el tema. Aquí le ponemos np.sort para que él ordene, control menos, él nos ordene la asignación. Aquí le ponemos /enter y aquí le damos cerrar, y luego y aquí ponerle en el enunciado que la falta de enunciados, bueno, pues en forma de implicación, si faltan los enunciados de los problemas, entonces no se valora la tarea. Entonces no se valora la tarea. Bueno, entonces, como irles organizando esa asignación con las condiciones. En esta de lógica no hacemos representación gráfica, y aquí también ponemos de que si faltan las conclusiones verbales, entonces no se valora la tarea. Entonces no se valora la tarea. Las conclusiones verbales, entonces no se valora la tarea, y así él me entrega una asignación. Bueno, aquí creo que ya la corrió, pero no muestra sí, aquí está. Entonces dice que hay un problema acá con que no encuentra la URL. Debe ser porque no lo he puesto aquí actualizado, que sea con path. Entonces aquí es students path o camino, y aquí la URL no, sino el path o ruta para acceder a la lista de grupos que está en docencia, y aquí nos vamos a grupos y propiedades, y le ponemos que es que le falta a ese control C el path para que se acceda a la lista de los estudiantes. Entonces control V, ese path / groups list, y ahora sí control enter, y bueno, ya deberíamos obtener control enter la tarea. Está fundamentos lógica, dice que no encuentra el archivo. Miremos a ver, se llama fundamentos lógica, está bien. Miremos a ver qué le quedó faltando en ese path. Group list, creo que es que le falta el slash, que el path tiene que empezar en slash y terminar en slash, y aquí ya nos da la asignación, entonces ordenada para los estudiantes de la tarea 1. Entonces aquí control menos y enviamos esa tarea a los estudiantes. Entonces aquí recortamos y enviamos a los estudiantes.
y le agradecemos mucho. Entonces así ya tenemos un repaso sobre lógica matemática, un aspecto de la lógica de las contradicciones con Python. Muchas gracias.